Buenas noches a todos. Dios les siga bendiciendo. Entendemos que usted ya está bendecido y queremos compartir una palabra con todos ustedes. Y hoy quiero hablar del poder del acuerdo. Y sabe que en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 19, hay una palabra que nos va a bendecir en esta noche. Y dice así: y otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. El poder del acuerdo. Hay mucho poder cuando nos ponemos de acuerdo. El primer punto, nos tenemos que poner de acuerdo con Dios y con su palabra. Sabe que dice la palabra en el libro de Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede. Si queremos caminar con Dios, si queremos ser bendecidos por Dios, nos tenemos que poner de acuerdo con Dios y con su, ¿qué cosa? Palabra. Sabe que usted y yo tenemos que tener fe en su palabra y la tenemos que obedecer, porque la palabra de Dios nos promete y nos dice que hay cosas que para los hombres, nosotros que estamos limitados, es imposible. Pero la palabra de Dios, si nos ponemos de acuerdo y la creemos, dice que para Dios no hay nada que sea imposible. Y número 2, la tenemos que obedecer. Dice el libro de Santiago, no solamente usted y yo tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Quiénes son los bendecidos? Los bendecidos no son los oidores, son los hacedores de la palabra, nos enseña el libro de Santiago. Y también sabe que nos tenemos que poner de acuerdo para declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, como hablábamos el otro día, tiene poder, ¿qué cosa? Creativo. Entonces usted y yo nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, porque en el acuerdo hay mucho poder. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, estamos dispuestos no a hacer nuestra voluntad, sino estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice el libro de Romanos, que es buena, es agradable y es perfecta. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, somos dóciles y nos volvemos hijos obedientes. ¿A quién? Al Padre, a Dios. Y comenzamos, ¿qué cosa? A aceptar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La aceptamos y la llevamos, ¿qué cosa? A cabo, la hacemos. Número 2, nos tenemos que poner de acuerdo como familia. Si usted es un hombre de familia, numeroso o no numeroso, sabe que en su casa, en su hogar, tiene que haber un acuerdo. Decía el general San Martín, unidos lo batiremos, divididos seremos esclavos. Sabe que cuando Satanás quiere debilitar una familia, lo primero que hace es la divide. Cuando Satanás quiere debilitar una iglesia, si no la puede destruir, va a tratar de dividirla, porque cuando una iglesia, una congregación se divide, comienza a debilitarse. Es uno de los procesos y una de las estrategias que usa el diablo muchas veces para destruir una congregación, para destruir una familia. Comienza todo con una división. Por eso la palabra de Dios, los principios de Dios son opuestos a los principios que usa el reino de las tinieblas. Las tinieblas usan la división, pero Dios usa, ¿sabe qué? El acuerdo, la unidad para fortalecer ¿a quién? A sus hijos, a su pueblo. Jesús dijo, una casa dividida no va a permanecer por mucho tiempo. Sabe que si en la familia los integrantes todos toman decisiones,
Si en una familia todo hacen lo que les parece o todo hacen lo que quiere, quiero decirle que esa casa no va a durar mucho tiempo parada. Porque Jesús dijo, todo reino dividido, toda casa dividida no permanece. Por eso es muy importante que usted y yo apliquemos, ¿sabe qué? Los principios que están establecidos en el reino de Dios, que es el acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, con su palabra y con sus mandamientos. Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿dónde? En casa. El esposo con la esposa con el esposo. Sabe que cuando nos ponemos de acuerdo, el ministerio del hombre se potencia, el ministerio de la mujer se potencia, porque sabe que hay acuerdo en las decisiones, hay acuerdo en la oración, hay acuerdo en la visión, hay acuerdo en los proyectos, y Dios bendice, ¿sabe qué? El acuerdo. Por eso dice la palabra de Dios, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidiéremos, antes de pedir nos tenemos que poner de acuerdo. Antes de emprender algo nos tenemos que poner de acuerdo. Antes de abrir un negocio o emprender una empresa, nos tenemos que poner de acuerdo, porque Dios bendice el acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo con la palabra de Dios, con la familia. ¿Sabe que el Salmo 133 dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía? ¿Sabe que para que esa cualidad esté en una familia, esté en una congregación, tiene que haber acuerdo? Hay que hacer un acuerdo previo para que, ¿sabe qué? La bendición de Dios y la vida eterna permanezca en ese hogar, permanezca en esa congregación. Por eso es muy importante lo que nos enseña la palabra del Señor. Y número 3, nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, con la familia, y nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sabe qué? Con los hermanos en la congregación. Si usted se congrega en un lugar, usted póngase de acuerdo con su pastor, póngase de acuerdo con sus líderes, póngase de acuerdo con los hermanos, póngase de acuerdo y alíñese a la visión que tiene su pastor, sus líderes, porque Dios bendice el acuerdo. El libro de Eclesiastés dice, capítulo 4, versículo 12, que el cordón de 3 doblez no se rompe fácil, no se rompe pronto. Cuanto más alianza y más unidos y más de acuerdo estemos, menos lugar tendrá Satanás para poder destruirnos. Por eso es muy importante que nosotros usemos, ¿sabe qué? Los principios que están establecidos en la palabra del Señor. Nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, nos tenemos que poner de acuerdo con la familia y nos tenemos que poner de acuerdo con la iglesia donde nos estamos congregando. Dios es un Dios de orden y no de desorden. Sabe que Dios no se puede manifestar donde hay desorden, pero Dios sí se va a manifestar donde hay un orden. Por eso el Salmo 133 dice que la unción desciende porque hay un orden. ¿Por dónde desciende? Por la cabeza, por la vestidura, por la barba, por el pelo. Y sabe que y todo es impregnado de la unción, pero siempre va a comenzar por la cabeza y luego va a bajar por la vestidura, la barba de Aarón, dice la palabra, y todos serán, ¿qué cosa? Bendecidos. Por eso es muy importante que usted y yo nos pongamos de acuerdo. Si la palabra de Dios en esta noche nos quiere corregir, dejemos que la palabra de Dios nos corrija. Si la palabra de Dios en esta noche nos quiere acomodar, dejemos que la palabra de Dios nos acomode. Y si hay desacuerdo, ¿sabe qué? Este es el momento o esta es la noche donde tenemos que hablar, tenemos que arreglar y nos tenemos que poner de acuerdo como manda
y dice la palabra del Señor. Tal vez hay oraciones que están estancadas, tal vez hay oraciones que todavía no han tenido respuesta. Y sabe que tal vez la causa no es que usted pidió mal, ni que el diablo se haya interpuesto en sus oraciones y Dios. Simplemente, ¿sabe qué? Nos tenemos que poner de acuerdo. Ponernos de acuerdo significa alinearnos con la voluntad de Dios, alinearnos con la palabra de Dios. Por eso es muy importante. Dios se va a glorificar y se va a manifestar donde hay acuerdo. La iglesia primitiva fue un grupo de hombres de 12, luego 70, luego 120 que estuvieron de acuerdo, estuvieron orando en el aposento, fueron llenos del Espíritu Santo y estuvieron de acuerdo para que el reino de Dios se extendiera por Jerusalén, Samaria, Judea, y dice la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. El Señor lo envió de 2 en 2, pero esos 2 estaban de acuerdo. Luego fueron los 70 y luego los 120 y luego los 3000 que se convirtieron, y dice la palabra del Señor que Dios seguía añadiendo lo que debían ser salvos, porque fue una iglesia que fue fundada en el acuerdo, en un orden, y en ese orden y en ese acuerdo el reino se extendió. ¿Y sabe qué? Cuando una iglesia o una familia está unida, nada ni nadie la puede parar, nada ni nadie la puede detener. Dice que la iglesia primitiva fue perseguida, fue intimada para que no predicaran en el nombre de Cristo, pero se levantó Pedro y con lo que con él estaban y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay mucho poder cuando nos ponemos de acuerdo. Por eso la palabra de Dios nos enseña en esta noche que usted y yo nos tenemos que poner de acuerdo con la palabra y con Dios. Nos tenemos que poner de acuerdo en casa, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, los hijos, y ¿sabe qué? Y ahí Dios se va a glorificar. Y también en la congregación, en la iglesia, nos tenemos que poner de acuerdo. Quiero dejarle esta palabra y quiero que esta palabra le bendiga en esta noche, le bendiga en este día, y que usted se pueda examinar. Usted se conoce, usted sabe cómo está su vida, cómo está su relación con Dios, cómo está su relación con su familia, y cómo está la relación con sus pastores, con su congregación, con sus hermanos. Si hay algo que hay que corregir, hágalo, porque va a ser por el bien de usted, por el bien de su familia y por el bien de la congregación donde usted está sirviendo, donde Dios a usted lo ha plantado, para que en ese lugar usted sea una bendición para otros, para que en ese lugar usted colabore con la visión que le ha dado al siervo de Dios de ese lugar, y lo ha puesto a usted como uno de los miembros, como uno de los tal vez líderes, o como uno de los siervos, para que ese ministerio, esa visión crezca y se desarrolle en el acuerdo. Póngase de acuerdo con Dios, póngase de acuerdo con la palabra, póngase de acuerdo con su pastor, póngase de acuerdo con su esposo, su esposa, sus hijos, y ¿sabe qué? La bendición de Dios no se va a cortar, sino que la bendición de Dios va a venir sobre usted y va a fluir sobre todo lo que están a su alrededor. Queremos dejarle esta palabra, que Dios le bendiga mucho en esta noche y que esta palabra le sea de bendición. Dios le bendiga y nos estaremos viendo el domingo próximo nuevamente trayendo una palabra y compartiendo con todos ustedes. Dios le bendiga mucho y que tenga buenas noches.